La paz del Señor. Bienvenidos a vuestra familia, bienvenido, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos mucho de saludarte también hoy y de caminar contigo en el camino que nos conduce hacia nuestra verdadera casa, que es el cielo. Hoy estamos contentos porque es sábado, que es el día de nuestra Madre, de la Reina de la Paz. 4 de febrero. El Evangelio es de San Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34. En el Evangelio de hoy vamos a poder intuir un poco la soledad de Jesús. Ha habido almas a lo largo de la historia de la Iglesia y aún hoy las sigue habiendo, a las que el Señor ha hablado mucho a través de la soledad de Jesús. Les ha enseñado muchas cosas. Nosotros en el Evangelio de hoy vamos a intentar comprender un poco qué es la soledad de Jesús, qué es esa soledad que Él vivió. Y eso nos va a ayudar a comprender también el sentido de los momentos de soledad en nuestra vida. Vamos a escuchar el Evangelio. Marcos 6, 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Voy a empezar compartiendo con vosotros una experiencia personal mía. Cuando era un sacerdote jovencito, al poco tiempo de ordenarme sacerdote, una de las cosas que empecé a ver pronto es cuántas personas andaban como ovejas que no tienen pastor. Termina el Evangelio de hoy diciendo: Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Ya cuando me estaba preparando para ser sacerdote, veía a tantas personas que caminan por la vida como ovejas sin pastor. No saben a dónde van, no saben lo que quieren. A veces creen saberlo, creen que saben lo que quieren,
pero en el fondo no saben lo que quieren porque están insatisfechos, no buscan lo que encuentran. Cuando lo encuentran no les satisface y buscan otra cosa. Las personas muchas veces viven desorientadas o viven tristes o viven en el vacío o viven en el miedo o en la angustia. En fin, tantas situaciones de personas que no viven en plenitud. Y en mi corazón surgía un deseo muy grande. Pienso que podría decir, el Señor ponía en mi corazón el inmenso deseo de su corazón de cuidar de esas ovejas y de salirles al encuentro. Cada uno de nosotros, si abrimos nuestro corazón a la oración, podemos ir experimentando cada vez más las cosas que siente el corazón de Jesús y también las cosas que siente el corazón de nuestra Madre, de María, nuestra Reina de la Paz. Y si nosotros vamos entrando en los sentimientos de esos dos corazones, vamos a ir experimentando como un océano de amor que inunda esos dos corazones y que irá inundando también cada vez más nuestro corazón. Y al final, de eso se trata en la vida, de que nos vayamos llenando de ese océano de amor que llena el corazón de Jesús y el corazón de María. Y la preparación para ir al cielo es esa, ir abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo, que es el amor infinito de Dios, y dejar que ese amor nos posea, nos conduzca, nos apaciente, todo. Y cuando el Señor ponía en mi corazón esos deseos infinitos que Él tiene de cuidar a sus ovejas, de buscarlas, de encontrarlas cuando están perdidas, de apacentarlas cuando ya las ha encontrado. Experimentaba yo mi limitación humana para poder cuidar a las ovejas. Primero, por mis pecados, que me aportan muchas limitaciones, mis pecados. Pero luego, además también, porque uno humanamente no puede cuidar a demasiadas personas, no hay tiempo. Hay tiempo para algo, pero hay tantas personas a las que cuidar, hay tantas personas a las que enseñar, hay tantas personas a las que acompañar. Y durante muchos años le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo cuidar más de tus ovejas? ¿Cómo puedo acompañarlas? Y os puedo decir, con mucha gratitud al Señor y a la Reina de la Paz, que ahora, a través de Reina de la Paz TV, tengo la gran alegría de poder acompañar a muchas personas en su camino de fe. Gracias a Reina de la Paz TV, dentro de mi pobreza y de mi pecado, puedo cada día hablar con vosotros, hablar contigo de corazón a corazón. Y puedo compartir contigo lo más maravilloso que hay, que es el amor de Dios y el amor de la Reina de la Paz.
para mí poder acompañar a las ovejas del Señor, poder acompañarte a ti en tu camino de fe, poder pastorearte. Es un regalo grandísimo que Dios me ha dado, así que le doy muchas gracias al Señor, porque Él permite que sienta lo mismo que Jesús. Se compadeció de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Rogad por mí, para que pueda enseñar bien el camino del Evangelio y los mensajes de la Reina de la Paz. Y pedid por todo nuestro equipo técnico, pedid por Aránzazu, por Sandra, por Beatriz, por Carlos, para que cada uno de nosotros podamos acompañaros desde el corazón de la Reina de la Paz, a vivir vuestra fe y a caminar hacia el cielo, a caminar hacia vivir llenos del amor de Dios, ya en esta vida y después en la otra, en plenitud. Vamos a hablar, pues, como decíamos al principio, de la soledad de Jesús. Hoy habla el Evangelio mucho de eso. Los apóstoles, comienza el Evangelio, volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. En otros evangelistas da un detalle, que después de la muerte, que después de la muerte de Juan el Bautista, cuando Jesús se enteró de que Herodes lo había matado, Jesús se retiró a un lugar solitario para orar. Si no recuerdo mal, ese dato nos lo da el evangelista San Lucas, que es el que más nos habla de cómo Jesús se retiraba a orar a lugares solitarios. Jesús, después de enterarse de la muerte de su queridísimo amigo, de aquel a quien tanto amaba, Juan el Bautista, tiene una gran necesidad de irse a orar en soledad. ¿Por qué Jesús quería tanto orar en soledad en muchos momentos de su vida? Porque en esa soledad Él explayaba su corazón en el diálogo con el Padre. Para Jesús, estar en soledad no era algo que le daba miedo, sino que en la soledad su corazón descansaba porque era el momento en el que más podía hablar de todo corazón con su Padre del cielo. Y por eso Jesús amaba profundamente la soledad para dialogar, para estar con el Padre. En ese sentido, nosotros tenemos también que ir aprendiendo a amar la soledad y a buscar la soledad. En la medida que vayamos teniendo experiencia de la gracia de la oración, desearemos más la soledad y la buscaremos más, porque desearemos mucho estar a solas con nuestro amado Señor. Pero hay también otra soledad de Jesús, que es la soledad de en tantos momentos no tener quien le comprendiese. Tú puedes estar rodeado de personas, pero experimentar
que nadie te comprende. Eso le pasaba a Jesús. Estaba rodeado de personas, pero la mayoría de ellas no le comprendían. Su madre sí que le comprendía plenamente. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta de esa soledad de Jesús? Pues tenemos nosotros que acompañarle y ir con él a esa soledad para manifestarle nuestro amor y nuestro deseo de comprenderle nosotros y de seguirle como él desea. Cuando tú experimentes que Jesús está solo, porque no se le comprende, porque no se le escucha, porque no se le ama. Cuando tú experimentes que Jesús está solo en tantos sagrarios del mundo en los que nunca se le visita ni se le adora. Cuando tú experimentes que a veces vas a la Eucaristía y parece que nadie la vive con el corazón, sino de una manera rutinaria, y veas que Jesús está solo, porque físicamente hay muchas personas en la iglesia, pero ¿cuántas hay que comprendan su amor? Cuando tú experimentes esas cosas, Jesús te está diciendo: acompáñame tú en mi soledad, sé tú mi alegría, sé tú aquel que me comprendes, que me acoges, que me amas. Y cuando tú te sientas solo en esta vida, cuando sientas que otros no te comprenden, no te quedes en ese sentimiento de estar solo, sino busca a Jesús y acuérdate de que Él en tantos momentos estuvo solo, y sé tú su compañía y que Él sea tu compañía. Y entonces dejarás de sentirte solo. Cuando estaba preparando este Evangelio, he buscado la palabra solo en los mensajes de la Reina de la Paz y me ha impresionado mucho en cuántas ocasiones la Virgen dice: no estáis solos. Ella sabe que muchas veces nos sentimos solos y en este mundo en el que vivimos hoy en día hay mucha soledad, muchas personas solas, que nadie les dedica tiempo. Pues la Virgen, consciente de ese sentimiento de soledad que vive nuestro mundo, que puedes vivir tú, ha dicho en muchas ocasiones en sus mensajes: no estás solo, no estáis solos. Mi Hijo está con vosotros, yo estoy con vosotros. Por ejemplo, en el mensaje del 2 de enero de 2012 hay muchísimos, pero tomo este como ejemplo. Dios Padre jamás deja solos a sus hijos, menos aún en el dolor y en la desesperación. Cuando lo comprendáis y lo aceptéis, seréis felices. Vuestra búsqueda terminará, amaréis y no tendréis temor. Cuando comprendamos que Él está siempre con nosotros. Muy feliz sábado, queridos hermanos, queridas hermanas. Que la Reina de la Paz os bendiga muy especialmente en su día y que el Señor os bendiga a cada